República Presidencial. La Constitución de 1925 y el Banco Central. Gracias a los militares, el presidente había logrado la aprobación de varias leyes sociales. Pero al poco tiempo, Alessandri se dio cuenta de que no podía gobernar con los militares porque estos no le obedecían. Alessandri decidió entonces renunciar y abandonó el país. Los militares quedaron a cargo del gobierno y disolvieron el Congreso. Después de varias pugnas entre los propios uniformados, se decidió llamar a Alessandri para que retomara el gobierno. A su regreso, Alessandri realizó una de sus mayores obras, la Constitución de 1925. Esta Constitución daba al presidente amplios poderes y restringía las facultades del Congreso. Otra gran obra de Alessandri fue la creación del Banco Central. Cuerpo de Carabineros de Chile. En el año 1927 asumió el gobierno don Carlos Ibáñez del Campo. Este enérgico personaje era un militar que había sido ministro de Alessandri. Su principal preocupación después de tantos años de disturbios políticos fue restablecer el orden. Para esto organizó el Cuerpo de Carabineros de Chile, uniendo a los distintos cuerpos policiales que existían en el país. Alessandri vuelve al poder. Después del gobierno de Ibáñez, el país entró en una confusa y crítica etapa de anarquía, que duró hasta que Arturo Alessandri asumió nuevamente el poder en 1932. En la década de 1920, algunas mujeres se organizaron para intentar obtener el derecho a voto. Recién en 1934, durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri, se permitió a las mujeres votar en las elecciones municipales. Estadio Nacional. Durante el segundo gobierno de Alessandri se construyó el Estadio Nacional. Esta obra, que hoy es Monumento Histórico Nacional, dio un gran impulso al deporte. Gobernar es educar y desarrollo industrial en Chile. El primer presidente radical fue Pedro Aguirre Cerda. Con la notable idea de que gobernar es educar, buscó impulsar la educación para lograr un mejor desarrollo del país. Se construyeron escuelas primarias y escuelas técnicas. Aguirre Cerda creó también la Corporación de Fomento de la Producción, más conocida como Corfo, cuyo objetivo era desarrollar distintas industrias en Chile que aprovecharan las riquezas naturales con que contaba el país. Territorio Antártico Chileno. La Antártica es un gran continente montañoso cubierto por una capa de hielo que tiene aproximadamente 2.000 metros de espesor. Chile, desde la colonia, poseía títulos de dominio sobre este continente, pero fue el visionario Pedro Aguirre Cerda quien se preocupó de definir los límites del territorio antártico chileno. Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Junto con el desarrollo de la economía y de la educación, la cultura también comenzó a florecer. Escritores, pintores, escultores y músicos empezaron a mostrar sus creaciones. Entre estos artistas y escritores destacaron dos poetas que llegaron a recibir el máximo galardón mundial en esa disciplina, el Premio Nobel de Literatura. Son Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Los logros de estos dos grandes poetas y literatos dieron gran fama a Chile. Otros avances de la cultura, la música y el arte. A mediados del siglo XX se creó la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional y el Coro de la Universidad de Chile. Entre los músicos chilenos destacó el pianista Claudio Arrau. Terremoto de 1960. En 1958, Jorge Alessandri, hijo de Arturo Alessandri, fue elegido presidente de Chile apoyado por la derecha política. 2 años más tarde, tuvo que enfrentar las consecuencias de un gigantesco terremoto ocurrido el 21 de mayo en la ciudad de Valdivia. Este terremoto destruyó muchas provincias del país y luego derivó en un maremoto que inundó varios kilómetros de costa y asoló casi por completo Valdivia. Las citrolas.
Alrededor del año 1960, en Arica comenzaron a armarse los primeros autos. Estos eran de la marca Citroën, por lo que se los conoce como citronetas. Toda la parte delantera se importaba desde Francia y en Arica se les agregaba el resto de la carrocería. Los neumáticos, la batería, las llantas, los vidrios, pisos y asientos se fabricaban en Chile. Las citrolas no eran muy cómodas, por eso sus dueños muchas veces se las ingeniaban y buscaban hacerlas más confortables, colocándoles una tapa al baúl o forrando los asientos. Mundial de Fútbol del 62. En 1962 se realizó en Chile el Mundial de Fútbol. Arica, Rancagua, Viña del Mar y Santiago fueron los lugares donde se llevó a cabo este torneo. El ganador fue Brasil, que derrotó en la final a Checoslovaquia por 3-1. El año del Mundial de Fútbol aumentó la demanda por televisiones, pero aún así eran poquísimas las personas que podían comprar este producto. Reforma agraria. Desde los tiempos de la colonia, se había mantenido en Chile un sistema por el cual poquísimas familias eran dueñas de grandes extensiones de tierra. Este orden era obviamente muy criticado, porque se creía que si se daban más tierras a los trabajadores, la producción mejoraría y se elevaría el nivel de vida de la población en general. Por una parte, los grandes propietarios agrícolas no estaban dispuestos a ceder sus tierras. Por la otra, los campesinos comenzaron a tomar los campos por su cuenta para acelerar el proceso. Cuando Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, esta reforma se intensificó, se multiplicaron las tomas de los campos y con esto aumentó muchísimo la violencia entre los chilenos. Nacionalización del cobre. Después de la decadencia del salitre, el cobre se convirtió en nuestra principal riqueza. Durante el gobierno de Salvador Allende se promulgó la Ley de Nacionalización del Cobre. También se estatizaron muchas industrias y bancos. El objetivo era repartir las riquezas del país de una manera más equitativa para mejorar la situación de los más pobres. Al poco tiempo, el presidente perdió el control, la economía colapsó y comenzaron a faltar alimentos y productos básicos para la población.